con la lectura de la palabra del Señor cada mañana. Yo quiero invitarte, mi hermano, en esta hora. Voy a decirle como le dijo David, lo vamos a leer en un momento, a su hijo: cobra ánimo y esfuérzate. Son dos cosas que a veces pareciera que nosotros tuviéramos que pedírselas a Dios, pero no es así. Aquí David no le dijo, pídele a Dios que te esfuerce o que te dé ánimo. No, aquí son cosas que le dijo a Salomón que debía hacer. Y yo creo que si nosotros hacemos eso, nos esforzamos por hacer lo bueno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Es pecado. De verdad que grande o pesada es esta palabra cuando nos ponemos a analizar y a meditar en todo esto. Pero yo creo que cuando Dios ve un esfuerzo de parte de nosotros, cuando Dios ve que nosotros tratamos de cambiar nuestro ánimo, inclinarlo hacia la voluntad de lo que realmente nuestra alma desea, que es su presencia, que es conocer más de Él, ahí Dios nos va a llenar, ahí Dios nos va a hablar. Y esta mañana pensaba, ¿no? Y yo digo, a veces dependemos mucho de libros, de otros libros. Yo quiero dar gracias a mi pastor. Me regaló una enciclopedia o 2 libros grandes, están en inglés, me ha costado un poquito, mi inglés todavía no es tan funcional, pero me está ayudando bastante a leer y doy gracias a Dios por eso, ¿no? Pero a veces dependemos mucho de libros, mucho de comentarios externos a la Biblia, hermano, pero hay algo que hemos podido comprobar, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando tenemos hambre, leemos con esfuerzo, no importa lo que cueste. Cuando Dios ve ese hambre en ti, Dios te va a revelar cosas. Dios te va a hablar a través de tu vida personal, por ejemplos en la palabra del Señor, y te vas a llenar y tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada. Vas a encontrar, si diariamente no encuentras una motivación en tu vida, si algo está pasando en tu vida, una lucha, una prueba, en la palabra del Señor vas a encontrar todo lo que necesitas para de verdad enfrentar tu día a día y lograr tener esa relación íntima con el Señor que tanto necesita. Vamos a dar gracias al Señor todos juntos. Vamos a decirle, Señor, gracias por el privilegio que nos das de despertar y despertar con hambre de tu palabra. Señor bendito, en esta hora, Señor, un día más, Señor, un día más en tu presencia, un día más que podemos decir, Señor, es gracias a ti, Señor, que estamos de pie, que estamos fortalecidos, Señor, que tenemos esta palabra en nuestras manos, Señor. Ahora, Señor, disponemos nuestro corazón, esforzamos nuestra mente, Señor, para leerla, para alimentarnos de ella, para disfrutarla, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Pido sabiduría, pido entendimiento para todos mis amados lectores, Señor. Pido que nos ayudes cada día, Señor, a levantarnos con ánimo, con alegría, Señor, a leer esta hermosa palabra, porque sabemos que tú nos sorprendes día a día con la mesa que preparas para cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Está el hermano José Miguel, está mi hermana Vicky, está mi hermana Astrid, está mi hermana Gladys. Gloria al Señor por todos mis hermanos comprometidos a leer la palabra del Señor. Hoy vamos a leer o vamos a continuar leyendo el capítulo 21 del libro de Primera de Crónica. Y de verdad que vamos a aprender muchísimo, ya lo verán porque aquí dice, pero Satanás, así comienza la lectura de hoy, dice, David censa al pueblo. David censa al pueblo, él quería contar al pueblo. Y vamos a ver que Moisés hizo lo mismo por mandato de Dios. Incluso este era un mandamiento de Dios, censar al pueblo, creo que de 20 años para arriba, los que podrían ir a la guerra. Y dice que cada uno de ellos debía dar un dinero, debían dar, pagar un rescate. Eso era lo que se llamaba, un rescate. Todo el que fuese contado, y esto les enseñaría al pueblo de Dios a saber que su vida tenía un precio, tuvo un precio, y Dios en su misericordia, o sea, Él pagó, les ayudó, pagó ese precio. Esto era un recordatorio de eso para el pueblo de Israel. Pero aquí vemos que si no lo analizamos bien, si no leemos la Biblia desde un principio, no reconoceríamos cuál era el pecado. Aquí en el Antiguo Testamento, creo que es una de las primeras veces, o creo que es la primera vez que se nombra
al enemigo por su nombre, Satanás. Otra está en Salmo, en 4 veces, más de 4 veces, pero sí en 4 libros. Está aquí en Crónicas, está en Salmo, está en el libro de Zacarías y está también el libro de Job. Y las veces que se nombra, realmente es porque ha sido permitido por Dios que Él accione, que haga una obra, que trabaje, quizás digámoslo así, por parte o por permiso de Dios. Aquí dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo, dice, de Israel. Entonces, esta historia está en 2 de Samuel 24, si leemos todo el capítulo 24. Y en 2 de Samuel dice que Dios fue el que incitó. No está contradiciendo aquí. Incluso está haciendo, como le digo, complementando una información. Porque ¿qué nos da a entender? Primero dice en 2 de Samuel que Dios estaba enojado con Israel. Israel había pecado también. Pero aquí vemos que Satanás incitó. Aquí la palabra dice que Satanás fue quien incitó a David. ¿Por qué? Porque quizás por mandato de Dios. Porque Dios no es el que incita directamente. Él no es ese que te va a estar hablando al oído, que te va a hacer brotar el deseo de tu corazón. Realmente todo empezó con un deseo que David tenía oculto en su corazón y fue incitado por el diablo, Dios permitiéndole que él hiciera esto. Ahí tiene sentido cuando la Biblia dice que Dios entrega, ¿no?, a pasiones, entrega a la gente cuando ya la gente no quiere obedecer, los entrega, ¿no? Y pues este fue el caso también de David. Dice el versículo 2, y dijo David a Joab, que sabemos que era el general del ejército, dice, y a los príncipes del pueblo, ir a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan e informarme, mire lo que dice, sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Entonces, estos 2 primeros versículos nos da a entender por qué era un pecado, en este caso, censar al pueblo. Ya otros lo habían hecho y no se les contó por pecado. Aquí sí, y aquí está Satanás incluido de por medio. ¿Por qué? Porque Satanás fue uno de los primeros, el ángel que pecó, ¿no? Fue hecho ángel, pero se halló en él ¿qué? Orgullo, vanidad. Y aquí se halló esto también en el corazón de David. Vemos que no era para censarlo, para que el pueblo recordara la redención de Dios en el Éxodo, ¿no? Sino que lo hizo, él lo dijo para que yo lo sepa, háganmelo saber para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, dijo, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que sea pecado a Israel. Mire, hasta Joab, que no era el más, digámoslo así, el más moral de allí. Vemos cómo después muere y todo lo que hizo. Sin embargo, para Joab, Dios lo utilizó en ese momento para hablarle la conciencia de David. Pero mire lo que dice el versículo 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Dice, salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y dice, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Dice, entre estos no fueron contados los levitas, saben que los levitas no iban a la guerra, ni los hijos de Benjamín por la orden porque la orden del rey era abominable a Joab. Joab no estaba de acuerdo con hacerlo y dejó estos 2 sin contar cuando realmente David le había dicho desde Dan hasta Beerseba que significaban los límites. Dan era el límite norte de Israel y Beerseba el límite sur de Israel. Dice el versículo 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. El hecho de que David censara, aunque fue una decisión personal de David, vemos que afectó e hirió a Israel. El cronista quiere señalar aquí a David como un rey, como un sumo sacerdote, porque hizo muchas cosas, labores de sacerdote. Y cuando una persona está puesta por rey, las consecuencias de las decisiones de ese rey no solamente afectan al rey, sino a su reino, al pueblo.
igualmente para el sacerdote. Las decisiones que un sacerdote tome no solamente afecta su vida, su familia, sino que también afecta la iglesia, afecta la membresía. Y esto a veces individualmente dijéramos es injusto, pero nuestro Dios no obra en una sola persona. A Dios le gusta cuando trabajamos todos juntos. Entonces vemos aquí que fue una decisión de David a través de Satanás. Vemos por qué Satanás fue el que influyó e incitó aquí, porque era una cuestión de orgullo, de vanidad, y esto desagradó a Dios. Dice el versículo 8, entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Cosa que David sabía reconocer sus faltas y sus culpas, por eso fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Dice: te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David. Vidente, cuando dice aquí vidente, había en ese tiempo también se les decía vidente a las personas a los profetas también, que declaraban palabra de Dios, pero de Dios solamente, no consultaban a muertos ni otras cosas. Dice el 10, ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Wow, Dios le dio a escoger. Dice: escoge de ellas una que yo haga contigo. Y dice: y viendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra. Dios le dio 3 opciones. Dice: y que el ángel de Jehová haga destrucción, dice, en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: esto es grande. Dice: estoy en grande angustia. O sea, fue difícil para él también escoger. Dice: ruego que caiga, ruego que yo caiga, dijo él, en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en mano de hombre. Mire, él fue inteligente al escoger la mano, lo que Dios escogiera, ¿no? En manos del Señor, porque Dios es misericordioso, más el hombre no. Si él elegía o ser derrotado por sus enemigos, o si él, o el hambre, todas esas cosas, las otras cosas, iban a traer más muerte. Dice: así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Yo considero que si hubiera sido derrotado por sus enemigos, hubiera hambre, la muerte hubiera sido mucho, mucho más grande. Sin embargo, la misericordia de Dios permitió esto. David quiso confiar más en el poder que tenía su liderazgo y el ejército y la armada que él tenía, que confiar en que la mano de Dios era la que le daba las victorias en todas las batallas. Porque si leímos los capítulos anteriores, el cronista resalta todas las victorias que David tuvo a través de la mano y el poder del Señor. Pero aquí parece que se le subieron un poquito los humos a David por un tiempo. Dice el versículo 15: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Que nos da a entender aquí que Dios tuvo misericordia de toda aquella, del pueblo de Israel, de todo lo que estaba, la destrucción que estaba haciendo el ángel. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y en 2 de Samuel el nombre es diferente. El nombre es Arauna. Era una era de Arauna. Esto también implica, porque ya aquí el cronista, el que estaba escribiendo esto, Israel había sido ya sitiada muchas veces y muchos idiomas se había cambiado, ¿no? Y entonces aquí posiblemente el nombre cambió debido a esto, pero era realmente el mismo hombre. Dice: y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Estaban en humillación. Ya le dije que cilicio era una tela muy, creo que se hacía con pelos de animales, de cabra. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo
contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente de hecho he hecho mal. Pero estas ovejas, le dijo David a Dios, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Entonces aquí vemos también dos puntos de vista si leemos y comparamos con 2 de Samuel 24, porque empieza 2 de Samuel 24 diciendo que Jehová estaba enojado con Israel. Seguramente había pecado en Israel también. Entonces vemos que la palabra de Dios tiene muchos ángulos, y así como yo puedo tener un punto de vista hacia algo que sucede, y Patricio, mi esposo, lo puede ver de otra manera, usted lo puede ver de otra manera, así mismo pasó con el cronista, cuando en realidad pudo haberse suscitado todas estas cosas. Había orgullo en David, por lo tanto la cabeza, el reinado estaba mal y el pueblo también estaba mal. Y pues la justicia de Dios se cumplió tanto en la vida como David, de la vida de David, como en la vida del pueblo de Israel. Dice el versículo 18, el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Él hizo un altar era un sacrificio, merecía una ofrenda que llegara al cielo y tocara el corazón de Dios, y Dios, un regalo para Dios, y que Dios se detuviera toda esta masacre que estaba sucediendo. Dice el versículo 19, entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron sus 4 hijos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Vemos que tiene mucha información complementaria que 2 de Samuel no tiene. Dice, y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, o sea, se miraron y salieron de la era. Y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces David dijo a Ornán, dame este lugar de la era. Él no dijo de la era completa en ese momento, pero dijo, dame este lugar de la era, para que edifique un altar de Jehová. Ya van a ver por qué. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Él quería un lugar de la era. Y Ornán respondió a David, tómala para ti. No está diciendo el lugar, tómala. Cuando dice tómala, se está hablando de la era completa para ti. Y haga mi señor el rey lo que le parezca. Mire qué diferencia había entre el rey, el esposo de Jezabel, que era rey, cuando quería comprar el terreno al lado del palacio para su propio, para hacer algo propio, para su propio orgullo, para engrandecerse él. Cuando David aquí pidió para que fuera para una ofrenda al Señor, aquí este hombre vemos que Ornán o Arauna lo dio de su corazón. Dice, y aún los bueyes daré para el holocausto. O sea, te voy a dar la ofrenda, el lugar, la ofrenda, dice, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Imagínense, yo lo doy todo. Yo lo doy todo. Wow, yo quisiera de verdad que Dios pusiera en mí ese corazón de este hombre, ¿no? Cuando supo que era para Dios, yo lo quiero dar todo, no importa. Tenía 4 hijos, hermano, quizás este era el sustento completo de este hombre, no lo sabemos. Tenía 4 hijos, estaba trillando, la Biblia nos dice también, era un terreno bastante grande, pero creo que una era costaba de 200 metros cuadrados, 200 metros, no recuerdo bien, leí, lo cierto es que es un terreno grande, sin embargo él lo dio todo. Yo quisiera de verdad tener el corazón. Dice entonces, mire lo que dice, el 24, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Cuando usted le vaya a dar algo a Dios, que de verdad sea para Dios, que le cueste. Usted no piense que usted está dando una ofrenda o un holocausto a Dios de lo que le sobra y Dios lo va a tomar en cuenta. De verdad lo que Dios toma, y lo vemos en el ejemplo de Caín y Abel, el sacrificio, el holocausto que Dios toma en cuenta es aquel que de verdad implica un sacrificio. Y esto es lo que dio a entender David. No daré a Dios nada que no me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Vemos que en 2 de Samuel dice que eran 50, pero recordemos que él estaba hablando de un lugar. Pero si usted multiplica lo que realmente era una era, 4 era cuadrado, metros cuadrados, realmente equivale a esto, 600. 200 creo que habla en 2 de Samuel, y aquí dice
600 ciclos de oro, entonces tiene lógica. Dice, y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. O sea, Jehová aceptó esa ofrenda. Entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada a la vaina, o sea, ya no siguió matando. Dice el lugar para el templo. Me gustó mucho esto porque de verdad yo no lo sabía. Esto es primera vez que lo leo y me detengo de verdad a entenderlo. Dice, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová, dice, que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Recordemos que fue Saúl quien había cambiado allí, había puesto ahí en Gabaón lo que era el tabernáculo de Moisés. Pero dice el versículo 30, pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Tenía temor de Dios de presentarse en un lugar tan sagrado como ese lugar. Dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios. Sabemos que él tenía el deseo de construir el templo y él dijo, aquí, esto que me costó aquí como recordatorio de lo que sucedió, que los sacrificios a Dios, los holocaustos a Dios o las victorias de Dios no se deben contar como nuestra, nos va a recordar siempre cuando vengamos al templo. Dice, aquí estará la casa de Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Todo sería allí. Dice, entonces comienza así en el versículo 2 realmente este capítulo. Dice, preparativos para el templo. Y por eso le puse, ¿qué legado le estás dejando a tus hijos hoy? ¿Qué legado estás construyendo para dejarle a tus hijos? Mira las cosas que hizo David con su hijo Salomón. Dice, después mandó David que se reuniese a los extranjeros que habían en la tierra de Israel y señaló de entre ellos, no es COVID, la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Entonces vemos que también era costumbre que extranjeros fueran los que se utilizaron como quienes realmente construyeron o a veces como esclavos. Dice, asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de bronce 50, o sea, eso era mucho, 50, o sea, muchísimo. Dice, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Vemos que las relaciones diplomáticas aquí ayudaron mucho al material y a la construcción del templo para Jehová. Y dijo David, mire, Salomón mi hijo es muchacho. Era un punto donde ya quizás ya había empezado, la Biblia no habla de la edad, si usted lo encuentra, la edad realmente que Salomón comenzó a reinar, pero se cree que era un promedio de 20 años, creo que lo leí en una de las Biblias de estudio. Pero él se dio cuenta que era un muchacho todavía, dice, y de tierna edad. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Entonces dice, para renombre y honra en toda la tierra. O sea, yo tengo que asegurarme que aunque él es joven, lo que se haga para Dios se haga bien. Dice, ahora pues yo le prepararé lo necesario. ¿Estás preparando lo necesario para el futuro que está trazado para tu hijo, o se lo estás dejando todo a Dios? Bueno, como Dios dijo que, porque mire la reacción de David ante el no de Dios que dijimos ayer. Dios le dijo, no, tú no me vas a construir casa. Y él fue humilde a la decisión de Dios, reconoció que la bendición de Dios era más grande y preparó todo para su hijo. No lo dejó todo en manos de Dios. Dice, y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Dice, llamó entonces David a Salomón su hijo, y me gusta muchísimo esta parte. Imagínese ahí donde usted está leyendo a David sentado junto a su hijo Salomón, hablándole. Dice, y le mandó que edificara casa a Jehová Dios de Israel. Hijo mío, tengo un legado para ti, un legado celestial, un legado que tiene que ser hecho, bien hecho. Imagínese él quizás relatando todo, hablando de su corazón a su hijo. Dice el versículo 7, y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. Vemos por qué la razón del no de Dios. No edificarás casa a mi nombre,
porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Uy, esto tiene mucha, miren, ¿cómo se llama Jesucristo? Como uno de los nombres o de los atributos de Dios. Él es un príncipe de paz. Y Salomón, el nombre de Salomón, está relacionado con la palabra shalom en hebreo, que significa paz. Dice, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, que significa pacífico, pacificador. Dice, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Me gusta mucho aquí la similitud, hermano, y esto no lo da Biblia, no lo da libros externos a la Biblia, esto lo da la revelación de Dios. Cuando Jesucristo vino, cuando vino el Evangelio, ¿verdad? Dios no vino a traer paz, porque lo primero que Dios quiere destruir en nosotros es el pecado. Hasta que el diablo y el pecado no sea completamente quitado, no va a haber paz. Es una batalla entre lo sagrado y lo impuro, el pecado y la santidad de Dios, un choque allí. Pero una vez que se ha vencido Satanás y todos sus enemigos, todos los que hacen iniquidad, el pecado se ha quitado, el reino de Dios será plenamente establecido y la paz de Dios reinará sobre la tierra. Entonces tiene mucha similitud aquí. David tuvo guerra contra todos los enemigos, los pueblos enemigos, los venció, y en el tiempo de Salomón hubo paz. Dice así, ya no me voy a detener muchísimo porque sé que el tiempo nos gana. Dice, él edificará casa a mi nombre y él me será a mí por hijo, yo le seré por padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo. Y si has prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te da entendimiento y prudencia. Mire lo que pedía David para su hijo, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Eso sí pidió David. Pidió que Dios le diera entendimiento, o sea, que le diera inteligencia y le diera prudencia. Eso pidió. Para que guardes la ley de Dios. Eso necesitamos. Dice, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Mire lo que le dice a él, y no espera que Dios se lo dé. Le dice, más tú, ¿verdad? Le dice, esfuérzate pues y cobra ánimo. O sea, que estas cosas dependen de nosotros. Esforzarse y cobrar ánimo. Dice, no temas ni desmayes. Dice, aquí yo con grandes esfuerzos. Por eso le dije, mire, yo he sido un padre esforzado, tú vas a ser un hijo esforzado. He preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro. Dice, y bronce y hierro sin medida. O sea, no había medida. ¿Por qué? Porque cuando vemos que aquí la cantidad en talentos, yo lo voy a decir aquí que yo anoté. Dice sin medida, dice, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Dice, 1,000,000 de talentos de plata, cuando dice, y 1,000,000 de talentos de plata. Y el cálculo de 1,000,000 de talentos de plata son 37,500 toneladas. O sea, una cantidad exorbitante. Entonces, por eso dice aquí, bronce y hierro sin medida, por lo que es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Dice el versículo 16, del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes, porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Gloria al Señor. De verdad que ha sido una lectura apasionante, mis hermanos. Me siento que ha edificado mi vida grandemente, y yo no tengo hijos. Yo sé que la mayoría de los oyentes que ahora están allí conectados sí tienen el privilegio de ser padres, y es una gran responsabilidad.
y tome ejemplo, o tomemos ejemplo, porque si es la voluntad del Señor lo seré algún día, tomemos ejemplo de esto, de esforzarnos por dejar un buen legado a nuestros hijos, y no solamente dejárselo, preparar el camino para que ellos puedan hacerlo mejor, con excelencia, lo que les toque hacer para el Señor. Aleluya, está mi hermano por ahí, Suki, aleluya, conectado. Dios te bendiga, mi hermano, un abrazo, nunca me olvido de usted. Yo tengo una anécdota ahí para alegrarle a ustedes la mañana un poquito. Yo recuerdo un día, el hermano Suki pues me acompañaba a una diligencia allá en Sabaneta de Barinas, y mi novio, que en ese tiempo era mi esposo, me llama y yo digo, aló, bebé. Entonces, el hermano me conocía como creo que era, no sé si era líder de joven, ¿no? Una hermana seria en la iglesia, y me dice, hermana, ¿y usted tiene un bebé? Cuando en realidad sí, todavía lo tengo, hermano, no tengo bebé, pero bueno, mi bebé es un bebé grande. Todavía le digo así. Dios me lo bendiga grandemente. Saludos a mi tía Zaira, que está por ahí conectada, a la hermana Liliana Torres, que está también por allí, a mi hermana Eugenita Hidalgo, que pronto, cuando Dios me permita estar por allá, por Venezuela, poder conocerla, abrazarla, saludarla. Bueno, mis amados, tenemos 31 minutos aquí en el en vivo. Gracias por su tiempo. Espero que usted se haya disfrutado tanto como yo la palabra del Señor, y que el día de hoy te dé fuerzas para el día de mañana estar conectado. Y le tengo una sorpresa el día de mañana. Así que no se lo pierda, invite a otro. El día de mañana va a estar cargado de mucha bendición, porque la palabra del Señor dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, seguro le será hecho. Y el día de mañana vamos a iniciar algo que en el nombre del Señor, ayúdeme a orar, nos va a edificar aún más y va a ser de mucha más bendición las mañanas de nuestra semana. Dios les bendiga, mis hermanos, la paz de Cristo esté con todos ustedes, y lo espero mañana a la misma hora, y esperen la sorpresa. Dios me los bendiga.